tema relacionado a la parte de endocrinología, pero que compete en realidad como tema de prevención a toda la pediatría, ¿ya? Así es que vamos a hablar sobre obesidad infantil. Esto, primero, para poder hablar de ello, tenemos que hacer solamente un somero entendimiento acerca de la fisiología del balance energético que está dado la ingesta de un aporte calórico y el gasto del mismo. Eso es el balance energético. Dentro de lo que están enmarcados, vamos a ver una conexión del tejido adiposo y también del sistema nervioso central, sobre todo en la zona del hipotálamo, y por parte del tejido adiposo a través de algunas hormonas que corresponden a adipocitoquinas. Dentro de ellas tenemos la hormona que es la leptina. Esta leptina va a tener una acción cuando está en niveles altos y se relaciona con esta, va a tener la opción de elevar la concentración de los neuropéptidos anorexigénicos que están relacionados en los núcleos del hipotálamo, donde van a existir muchos de estas sustancias, como son la hormona liberadora de leucotropina, la hormona liberadora de tirotropina, también factores de transcripción regulados por cocaína y anfetamina, y finalmente a nivel del núcleo arcuato, a nivel de la propia melanocortina, a través de la hormona alfa, estimulante de melanocitos, van a regular la ingesta, van a darnos una sensación de saciedad y por lo tanto van a regular la ingesta. Cuando esta leptina se encuentra en estos niveles elevados, entonces se van a reducir los neuropéptidos orexigénicos que van a estar relacionados a la hormona concentradora de melanina, que es orexigénica, y al neuropéptido y a una proteína reguladora similar a de la GUTI, cuyo efecto orexigénico más bien es dar aumento en la ingesta, ¿no? Pero como está regulado por la leptina cuando está en niveles elevados, pues estos neuropéptidos orexigénicos se van a reducir, por lo tanto no va a haber, o va a haber en todo caso, una inhibición del hambre, el control de la saciedad, ¿no? El control del hambre. Entonces eso es lo que tenemos, en realidad eso es casi lo que se cumple en la fisiología del balance energético, pero no solamente la leptina está inmersa en esto, también hay otras hormonas como son la grelina y también la insulina, que van a tener también un efecto a nivel del sistema nervioso central para regular la sensación de saciedad. Entonces la obesidad en realidad pues es una enfermedad crónica que se produce por un desequilibrio entre este balance energético y va a dar un balance energético en positivo, ¿no? Como podemos ver, lo que es la parte estable, la masa corporal estable es esto, una ingesta en energía calórica X y el gasto energético igualmente es X para el desgaste. En el caso de la obesidad, sobre todo estamos hablando de obesidad exógena, lo que existe pues es un incremento en la ingesta y una reducción del gasto energético. Y la delgadez es la inversa, ¿no? Una pobre ingesta de aporte calórico y un incremento en el gasto energético. Esto va a llevarnos a un exceso de grasa corporal en relación a la talla, para la edad y para el sexo. Y dado que en realidad la grasa corporal es un poco difícil, se puede medir, pero es difícil, se necesita un gasto adicional para poder hacer una medición adecuada de la grasa corporal. Entonces lo que se utiliza de manera más rutinaria y que está estandarizado es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, ustedes ya conocen la fórmula, es peso en kilogramos sobre la estatura en metros cuadrados elevada al cuadrado, justamente. Los parámetros antropométricos que se miden para evaluar este balance energético, pues en niños mayores de 2 años ya hemos conversado bastante al respecto, que se usa tablas de la CDC.
y se define el estado de peso de acuerdo al rango del percentil del IMC en los valores que ustedes ya conocen. Para efecto de lo que vamos a conversar, sobrepeso es igual o mayor al percentil 85 y por debajo del percentil 95 para los percentiles de acuerdo al sexo, según la CDC, y obesidad igual o mayor del percentil 95. Entonces estamos hablando de esos parámetros como malnutrición por exceso de aporte calórico. En relación a los niños menores de 2 años de edad, si el peso para la longitud es mayor o igual o mayor del 97.7 percentil para las tablas de OMS, estaremos hablando de obesidad. Y en el caso de los niños más grandes, los niños a partir de los 2 años, estamos hablando de obesidad extrema. Si este índice de masa corporal es igual o mayor del 120% del percentil 95, o lo equivalente a igual o mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, que sería una obesidad en clase 2, y estamos hablando igual o mayor 40 kilos por metro cuadrado o mayor del percentil del 140, igual o mayor para la obesidad pediátrica clase 3. Como podemos ver en esta foto, en realidad tenemos niños con estado de malnutrición por exceso de aporte calórico, energético, ¿no? Para lo que desgastan de energía. Y este es el gráfico que utilizamos pues, para el índice de masa corporal, en lo que ya ustedes han podido ver, ¿no? En el gráfico de la CDC, a partir de los 2 años, empieza y lo llevamos hasta los 20 años, a 100 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, que equivale el índice de masa. Tenemos el percentil 50, acá estamos en el percentil 85. Desde acá vendría nuestro problema, desde esta curva, desde este percentil, ¿no? Desde este percentil hacia el percentil, por debajo del percentil 95, estaríamos hablando de sobrepeso, y por encima de esta línea estamos hablando de obesidad. En cuanto a la epidemiología, es importante tener estos datos porque podemos proyectarnos cómo es que está avanzando la población infantil en esta enfermedad crónica. Entonces se ha convertido ya en un problema de salud pública, y a nivel mundial niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, se ha notado un incremento desde la década de los 90 de 32 millones hasta a 41 millones para el año 2016, estamos hablando hace 4 años. Y en la región del África, el número de niños con sobrepeso u obesidad había aumentado aproximadamente 5 millones en ese periodo. Para el 2019 ya vemos que hay un porcentaje de 38 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, y la proyección que se tenía para el 2025, si este proceso continúa así, es que aumentarían a casi el doble, 70 millones, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud. Pero este problema es en todos los países. Ahora, en países en desarrollo, con economías emergentes, donde en teoría el Perú entraría como parte de esos países, también la prevalencia de sobrepeso u obesidad infantil entre los niños en edad preescolar en grupo más o menos supera el 30%. Claro, entendiendo que mayores de sobrepeso que de obesidad infantil. Lo que se puede también encontrar, de acuerdo a evaluaciones hechas en otros países, es que sin intervención, es decir, sin hacer nada en este problema en los niños menores de 5 años, los lactantes y niños pequeños obesos se van a mantener obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, con los riesgos de diferentes morbimortalidad que pueden llevar en los adultos jóvenes y adultos mayores también. Sabemos que la obesidad infantil está asociada con un creciente riesgo de la morbimortalidad de enfermedades crónicas prematuras, entre ellas la diabetes y la cardiolipsia.
Y este es un dato del Perú en el año 2009 a 2010, según la encuesta que se realizó en una revista, un trabajo presentado por una revista de salud pública. La prevalencia de sobrepeso fue de 12.1%, la de obesidad de 0.4% en niños escolares, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también nuestra realidad. En cuanto a la etiología de la obesidad, bueno, pues juegan muchos factores, en realidad va a ser multifactorial en muchos casos, pero hay factores genéticos y hay factores ambientales que tienen que ver con el desarrollo de la misma. En cuanto a los factores genéticos, estamos hablando de una regulación heredable de cómo se expresa un gen, algunos cambios alrededor de ese niño, cambios en la alimentación, estresores, reguladores endocrinos o cualquier otros eventos asociados a la madre de un niño o al entorno familiar, que pueden dar cambios en cómo se expresa un gen, pero sin que ocurran alteraciones en la secuencia de base del DNA. Es decir, el DNA se mantiene intacto, pero cómo se expresan los genes es lo que puede ser susceptibles de cambiar en relación al ambiente del niño. Se ha encontrado, por ejemplo, también que hay mayor riesgo de obesidad en niños cuando tienen padres obesos. Este porcentaje se va a incrementar de 30% si uno de los padres es obeso a 90% si ambos padres son obesos. Ese es el ambiente obesogénico. La asociación entre el índice de masa corporal de la madre antes de la concepción. Si la madre tenía un IMC igual o mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y durante el embarazo además o durante el embarazo tuvo una ganancia de peso gestacional excesiva, asociado o no a diabetes gestacional, también es un factor epigenético que va a producir alteraciones en la funcionalidad de algunos órganos y llevar a tener una posibilidad de una obesidad de manera temprana. Los niños que son pequeños para edad gestacional, niños que van a nacer con este factor de riesgo, sea por abuso de tabaco o una insuficiente ganancia de peso materna, también corren el riesgo de tener una adiposidad de rebote temprana, menores de 5 años, y llevarlo a un estado de obesidad en la etapa de escolar y la adolescencia. Como ustedes pueden ver, estos gráficos del índice de masa corporal son como una J abierta. Bueno, el tema es de que en las etapas tempranas, como ustedes ven, hay una discreta disminución, o hay una disminución, en todo caso, ¿no? que se ve en la curva, ¿no? Hay una caída del índice corporal, porque de repente al inicio puede ver hasta un lactante, hasta una obesidad benigna del lactante, ¿no? Pero luego hay una tendencia a que se reduzca este índice de masa corporal. Si esto no ocurre, y esta ganancia, esta curva hacia arriba ascendente, se da en etapas tempranas, menores de 5 años, hay un mayor riesgo para que estos niños tengan obesidad como una enfermedad que se prolongue y un control un poco más difícil en un niño que tiene una ganancia posterior. Dentro de los factores genéticos también juega importante factor la herencia. Entonces, factores de herencia, al parecer, responderían a un 30-50% de las variaciones de la obesidad. Entonces, si hay en la familia el tema de la obesidad, posiblemente en los niños también, pero probablemente sea multifactorial. Ahora, hay efectos de genes únicos y síndromes asociados a obesidad. Esos corresponden a menos del 1% de la obesidad infantil, lo que se evalúa en centros terciarios, ¿no?
También hay que tener en cuenta que niños con síndromes genéticos asociados a obesidad, sí de repente el dato importante es que el cuadro inicia de manera temprana, en menores de 5 años, y tienen algunas características físicas, discapacidades intelectuales o sensoriales, que uno puede ser guiado a poder hacer un estudio más cercano del tipo de obesidad que tiene el niño. Se asocia en estos casos a hiperfagia y una historia familiar de obesidad extrema. Dentro de los defectos monogénicos más comúnmente identificados está la mutación del receptor 4 de la melanocortina, ¿no? Entonces, esos son desórdenes monogénicos, una haploinsuficiencia en el receptor 4 de melanocortina, deficiencia de insulina también puede existir, aunque como les vuelvo a repetir, los factores genéticos son los menos frecuentes, ¿no? En cuanto a defectos de genes únicos. Ahora, en cuanto a síndromes genéticos, uno de los más vistos dentro de estas patologías es el síndrome de Prader-Willi. Este es un síndrome que solamente a grandes rasgos, no vamos a introducirnos mucho en él, solamente para que ustedes tengan conocimiento. Ven un niño que empieza una obesidad antes de los 5 años, pero que fue muy delgado cuando nació, era muy bajo peso, había mucha dificultad para que pueda deglutir, inclusive tragar los alimentos, tenía una hipotonía generalizada, entonces, y luego empieza a ganar de peso y con un hambre voraz. Son niños que pueden tener hipogonadismo, problemas de conducta, una capacidad intelectual algo reducida. Estos niños pueden ser afectos de síndrome de Prader-Willi. Solamente para que ustedes conozcan una de las patologías de obesidad por síndrome genético. También están los factores sociales, el distrés psicosocial, emocional, el sentirse a veces solos, aislados en la casa, los estilos de alimentación de los padres, miren, ¿no? También la microbiota intestinal humana, que también se ha encontrado desde el año 2017, que tiene un rol importante en el ser humano en relación a los trastornos de inflamación, el ambiente obesogénico con aumento de ingesta de calorías, reducción de la actividad física, cuarentena, acuérdense de la cuarentena, el uso de juegos electrónicos más de 2 horas al día, cuarentena, los chicos están metidos en casa, paran más con el juego porque ya no se encuentra otra distracción. Los padres están trabajando, como yo ahorita que estoy trabajando vía remota con ustedes, lo he estado en la mañana también, y tengo que estar corriendo para estar mirando al pequeño para que no esté con el videojuego, con la pantalla. Entonces, no es sencillo, chicos, no es sencillo. El tiempo en la escuela asociado a una gran proporción de ingesta calórica de la escuela, esto es también cotidiano. Cuando iban presencial los chicos a la escuela, en realidad a veces la rutina de los padres de familia, de tener todo en cajas para rápidamente colocar en la lonchera, todo lleno de harto contenido de azúcares y grasas saturadas. Entonces todo eso lleva fácilmente a la obesidad a un escolar. Bueno, estos factores participantes en la composición de la microbiota intestinal, que tienen que ver mucho con algunos procesos inflamatorios y que pueden generar pues una alteración en la relación de la microbiota y también conducir a unos estados o al menos formar parte de esos procesos inflamatorios que tienen que ver con la obesidad, porque los procesos inflamatorios tienen que ver con las alteraciones en la leptina y con la resistencia a la insulina también. Otras causas secundarias de obesidad infantil, bueno, tenemos causas hipotalámicas, ya hemos dicho que a nivel del hipotálamo están los centros que van a darnos origen a los neuropéptidos tantos anorexigénicos como orexigénicos, por lo tanto, alteraciones en esa zona pues nos pueden producir trastornos de obesidad secundarias a lesiones orgánicas, ¿no? Básicamente eso, la parte endocrina, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, deficiencia de hormona de crecimiento, pseudohipoparatiroidismo, también algunos fármacos, sobre todo los glucocorticoides, lo que tenemos un poco lo más frecuentemente usado para los niños que sufren de asma o enfermedades alérgicas crónicas. Y bueno, daños neurológicos
oncológicos, tumores, radiación, también pueden darnos, solamente como para darles nada más una imagen, para que siempre lo tengan en cuenta. Fíjese el síndrome de Cushing, que es un hipercortisolismo, las estrías rojovinosas, la jiba, la jiba dorsal, la jiba del Cushing, ¿no? Que tenemos en pacientes, miren la carita roja, muy eritematosa, producto del exceso de corticoides, en este caso un hipotiroidismo congénito, también la obesidad, bueno, en estos casos piel gruesa y otros datos más, solamente para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces tenemos en cuenta, pues hay que tener en cuenta que dentro de los problemas de obesidad están lo que viene antes de la obesidad y lo que viene posterior a la obesidad. Entonces, en el ambiente, lo que viene antes de la obesidad es lo que tenemos acá, los factores de riesgo, ¿no? Entonces, los factores de riesgo tenemos que hablar de dos etapas, la etapa prenatal y la etapa de la niñez y la adolescencia. En la etapa prenatal podemos hablar de lo que es el programa gestacional, de la herencia epigenética, que ya le hemos conversado un poco. En estos casos, en el programa gestacional, estos ambientes nutricionales alterados, ¿no? Que alteran también la hormona en la madre, alteran su metabolismo, van a producir también alteraciones en estructuras orgánicas del producto, ¿no? Con respuestas celulares y expresión de genes que finalmente van a tener un impacto en la fisiología y en el metabolismo de los hijos, de la descendencia. Todos estos tienen que ver con el peso materno, que ya lo habíamos conversado, la nutrición materna, el estrés, actividades físicas y disruptores. Todo esto nos puede dar pues un ambiente intrauterino adverso, ¿no? Y respecto a la herencia epigenética, hay diversos mecanismos, en realidad, por los cuales se pueden dar alteraciones epigenéticas, desde metilaciones del DNA, modificación de histonas, remodelaciones de la cromina, hasta retroalimentaciones por microRNA que aparentemente tendrían un rol muy importante en la subregulación de la expresión de los genes, ¿no? Entonces no se expresan de manera adecuada y van a tener cambios en su expresión. Esto nos va a llevar, bueno, estos son estos factores prenatales que nos dan un ambiente intrauterino adverso, y luego en la etapa de la niñez y la adolescencia que ya hemos visto, ¿no? Esos ambientes obesogénicos, el peso al nacer, si fue pequeño o fue macrosómico, la adiposidad de rebote, la actividad física, el estado socioeconómico, tanto para los niveles socioeconómicos altos como para aquellos bajos también, ese ambiente obesogénico familiar, la sociedad que te induce, ¿no? Con la publicidad al consumo de alimentos cargados en energía que no la desgastan, ¿no? Y en realidad cargado de productos conservantes y dañinos para la salud, ¿no? Los disruptores endocrinos y algunos medicamentos. Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un paciente con obesidad, que probablemente va a ir hacia una obesidad central o visceral, y que en el tiempo camine o acompañen algunos de los otros factores, como son la hipertensión, la dislipidemia, la hiperuricemia, que también ahora tiene que ver con el exceso de fructosa, una tolerancia a la glucosa alterada, ¿no? Un hígado graso no alcohólico, disturbios del sueño, hacer finalmente un síndrome metabólico, y en el paso siguiente vienen las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, las cuales está más que conocido a nivel de la adultez, que aumentan la morbimortalidad. Bien, entonces ese es el camino que se sigue desde la preconcepción. Acá tenemos como la obesidad visceral o central promueve pues la acumulación de grasa, una redistribución de lipocitos, activación inmune. Todo esto va a producir una inflamación crónica en bajo grado, hay una citotoxicidad también derivada de los lípidos y la vía de señalización de las adipoquinas, ¿no? Esto va a ser influido además por la microbiota intestinal, que también va a producir, si ésta se altera, alteraciones sistémicas
junto con las alteraciones de la insulina y la resistencia de la misma, pueden llevar a un estado que se llama diabetes, que es la diabetes tipo 2 asociada con obesidad, ¿ya? Bueno, acá es importante lo que se ponen en resaltado, ¿no? Cómo deben ser, lo que debe de haber, intervenciones en la dieta, en los estilos de vida, debieran de haber políticas de salud pública, por ejemplo, acá los octógonos, que bueno, sirvió de algo, al menos particularmente yo pienso que sí ha servido porque yo veo que hay más personas que miran esto y que, bueno, restringen ahora un poco el consumo de bebidas altas en azúcares. Bueno, claro, no mucho en el tema de las grasas saturadas, parece que todavía no lo tienen muy claro, pero sobre todo han empezado a restringir el uso de bebidas altas en azúcares. Bueno, la cirugía bariátrica es una posibilidad también, la farmacoterapia, y en la búsqueda, ¿no? de nuevas dianas específicas, si pudieran tener que ver con la microbiota, tener que ver con los adipocitos, en fin, hay muchas otras cosas que se vienen en estudios. Esto es la microbiota intestinal. Es importante tener esta relación de bajo firmicutes, la relación firmicutes bacteroidetes baja, que son la microbiota más frecuentemente vista, ¿no? Pasan del 90% más o menos dentro de todos la microbiota intestinal en el ser humano, y estas van a tener, cuando están en eubiosis, van a tener todo este efecto, todo este listado de efectos a nivel de su respuesta intestinal, ¿no? Tienen una homeostasis en la energía, un metabolismo xenobiótico, son inmunomoduladores, mantienen íntegra la barrera intestinal, y tienen una actividad antimicrobiana, ¿no? Porque ellos nos mantienen libre de los gérmenes patógenos. Cuando existe una alteración de esta microbiota intestinal, entonces vamos a tener que hay un incremento en esta relación de firmicutes bacteroidetes y en todo lo que se produce, ¿no? Hay un trastorno en el balance energético, hay una endotoxemia. ¿Por qué? Porque van a estar los lipopolisacáridos actuando de los patógenos que también viven en el lugar, pero que siempre están controlados por esta microbiota, ¿no? Entonces va a llevar a una inflamación crónica de bajo grado, y se va a producir con eso un incremento de la adiposidad, tienen efectos orexigénicos, resistencia a la insulina y la leptina, y finalmente se va a producir, también existiría una relación en el eje microbiota intestinal con el cerebro. Entonces, esto es importante, mantener esta relación de la microbiota y evitar este cambio de la relación, ¿no? Esta es otra parte de la fisiopatología. Bueno, pues se cree que ya en el estado de obesidad hay un triángulo límbico en el cual la leptina se bloquea su acción. Ya hemos dicho que la leptina es un estimulante de los neuropéptidos anorexigénicos y por lo tanto la sensación de hambre nos deja saciados, ya no comemos más, hasta donde hemos comido es suficiente. Okay. Cuando hay un bloqueo de esta hormona, entonces lo que nos va a llevar es a la sensación en el cerebro de hambre, de que tenemos hambre, y a nivel del sistema nervioso central y del vago, entonces se produce la secreción de insulina, y la sensación de hambre nos lleva a querer tener un bajo nivel de gasto energético, reducimos nuestra actividad física. En ambos casos va a haber, primero, por el vago, una hipersecreción de insulina, seguimos en el círculo de la hiperinsulinemia, y con respecto a la baja actividad física nos va a generar una resistencia a la insulina también, y seguimos en un círculo vicioso. Por la vía del núcleo accumbens, lo que vamos a tener en el bloqueo es que se va a aumentar la producción de dopamina, y vamos a tener una necesidad de saciar
nuestro apetito, nos va a incrementar el apetito y tener una sensación de saciedad, como de dueño, una satisfacción que la conseguimos solamente con incremento en la dieta de carbohidratos, dieta rica en grasas, en fructosa, donde están los jugos, y esto nos lleva también a la resistencia a la insulina. A nivel de la amígdala, las situaciones, esto nos genera una situación de estrés y con esto producción de cortisol, que también va a tener una hipercortisolemia, influye en la resistencia a la insulina y también nos da influye en el apetito a que este se mantenga elevado con aporte de altos niveles de carbohidratos, grasa y fructosa, ¿no? Entonces se transforma en un círculo, el triángulo límbico se transforma en un círculo vicioso, ya la obesidad establecida. Por eso que debemos de llegar a eso, ¿no? Esa es la idea. Y bien, el cuadro clínico, en este caso de la obesidad, bueno, primero es hacer una historia clínica completa y un examen físico completo. ¿Qué queremos con la historia clínica? Pues identificar la causa y saber qué comorbilidades están relacionadas con nuestro paciente. Hay que preguntar por el tiempo de enfermedad, cuánto tiempo lleva con la ganancia de peso, desde cuándo lo tiene, los antecedentes perinatales, porque ya hemos visto que puede haber influencia de los mismos en la obesidad de nuestro paciente, cuál es la historia dietética, tratar de ser puntillosos en saber qué es lo que come nuestro paciente, con cuánta frecuencia lo hace. A veces hay digamos, cuestionarios muy dirigidos y a veces hay algunas preguntas que uno en el contexto de la consulta externa puede más o menos discernir cómo es la dieta de nuestro paciente. Cuando preguntamos cosa por cosa, a veces en la consulta nos resulta un poco chico el tiempo, entonces lo que se suele hacer, les digo esto porque es lo que se suele hacer con un buen grupo de endocrinólogos pediatras, que es lo que hacemos. Preguntamos, por ejemplo, de los 7 días de la semana, ¿cuántos días come ensalada? De los 7 días de la semana, lo ideal es que por lo menos, pues, bueno, que sea todos los días, aunque sea una vez al día, ¿no? Pero lo ideal es que sea 2 veces al día. ¿Cuántos días de la semana consumen alguna golosina estos niños, incluyendo el yogur, incluyendo el cornflake, como parte de las golosinas, porque en realidad están hechos con azúcar refinadas, ¿no? O tienen un contenido de carbohidrato muy, muy refinado, que es de un nivel de elevación de glucosa muy alto, ¿no? Tienen un índice glucémico muy elevado, entonces más de 60, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de alimentos. Entonces se pregunta por eso, se pregunta de la semana, de los 7 días de la semana, cuántos días comen chatarra, cuántos días hacen actividad física y el tiempo de actividad física, ¿no? Entonces se les va preguntando así, de los días de la semana, cuánto, y más o menos uno tiene una idea de la alimentación de nuestro paciente. En cuanto a la actividad física y a los hobbies, también hay que ser bien juiciosos con saber qué tiempo lo hacen. Es diferente, por ejemplo, que nos digan, sí, pero juega, hace su deber en el colegio, su día de educación física. En los colegios, el día de educación física es 1 o 2 máximo a la semana y están 40 minutos. En eso están con el profesor, que de repente le toma 5 o 10 minutos a uno porque son varios. Por lo tanto, en realidad, esos días ni siquiera hay que tenerlos en cuenta. La actividad física es una actividad física continua, lo ideal es que sea 1 hora al día, por lo menos 5 días de la semana. Y si están usando algo de fármacos, que de repente sufren de alguna enfermedad, convulsionan, son anticonvulsivantes, que también tienen que ver con el tema del exceso de peso, o consumen corticoides por algún asma, por alguna enfermedad alérgica. En los antecedentes familiares es importante conocer si en la familia también hay obesidad, ¿no? Preguntar por la talla y el peso de los padres para saber también ellos en qué estado de obesidad están.
¿no? Sí hay historia de alguna enfermedad endocrinológica, genética en la familia que nos pueda ayudar con el encontrar la causa de la obesidad de nuestro niño. El desarrollo psicomotor también es muy importante, hay que averiguar los hitos del desarrollo, que ustedes conocen muy bien por la parte de neurología pediátrica, deben de ser en el tiempo que les corresponde, las funciones biológicas, el hambre, como ha sido, por ejemplo, en los niños con Prader-Willi, como les decía, empiezan primero muy chiquitos, casi no pueden deglutir y cuando están en la escuela, literalmente se comen la comida del compañero, ¿no? O sea, la lonchera del compañero arrasan con todas si es posible. Entonces, esos datos hay que tenerlo en cuenta. Hay que considerar también en niñas que ya están menstruando cuáles son las características de su menstruación. Y buscar otros signos y síntomas de enfermedades endocrinológicas, ¿no? Buscar un bocio, buscar una jiba dorsal, buscar las estrías, buscar algunos otros datos más que de repente nos puedan llevar hasta el diagnóstico de una enfermedad endocrinológica. Y por otro lado, también explorar enfermedades pediátricas. Tener en cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria forman parte también de las enfermedades psiquiátricas y no hay que tener temor de, lógicamente siempre con mucha, con mucho, ser muy cautos, decir a los padres que esto puede formar parte de un trastorno psiquiátrico, porque ellos asumen que eso es algo muy malo desde el punto de vista mental y de repente simplemente son trastornos de conducta alimentaria que con una buena actuación de parte de un médico profesional en la especialidad puede controlarse, ¿no? Dentro de parte del cuadro clínico tenemos ya la somatometría, que ya lo conocemos bastante, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal. Se ha encontrado en realidad que este índice, o bueno, esta medida es un indicador de resistencia a la insulina cuando se encuentra igual o por encima del percentil 90 para el género y la edad, y es un factor de riesgo independiente para el síndrome metabólico, ¿no? O sea, solo, sin relación a otras cosas, es un factor de riesgo para el síndrome metabólico. O sea, por eso es un factor de riesgo independiente. La presión arterial también hay que tomarla, el fondo de ojo en todo caso si es posible, tener en cuenta si uno encuentra una cara de media luna, la jiba de búfalo, la acantosis nigricans, ¿no? Que hay que buscarle en zonas de pliegue, en la zona del cuello, en la zona de las axilas, pliegues inguinales, el acné y el hirsutismo extremo en niñas prepuberales, ¿no? El acné, un acné muy florido, más de 10 comedones en cara, el hirsutismo, hay formas de evaluar el hirsutismo, teniendo en cuenta también la etnia, ¿no? Las estrías de una obesidad que no se correlaciona con un hipercortisolismo, mayormente son nacaradas, a diferencia del hipercortisolismo, pues son rojovinosas. Hacer una evaluación del espacio hepático, no vaya a ser que ya tenga una comorbilidad asociada a la obesidad, evaluar los estadios de Tanner para poder correlacionar con los resultados del laboratorio también, hacer una exploración de la glándula tiroides y ver si hay anomalías en el neurodesarrollo para descartar las obesidades sindrómicas, ¿no? Por otro lado, en los varoncitos, evaluar la presencia de ginecomastia para enfermedades genéticas también. Esto es acerca de la circunferencia de la cintura, los percentiles para niños, los percentiles para niñas, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En el percentil 90 es un factor asociado a resistencia a la insulina de manera independiente, así no hallemos otras cosas, ¿no? Entonces estos tenemos que tenerlos en cuenta. Ya luego se los voy a pasar con sus compañeros para que puedan tenerlo ustedes también en las diapositivas. En cuanto a los exámenes de ayuda diagnóstica, en realidad no hay una recomendación para hacer exámenes de laboratorio de rutina para evaluar una causa endocrina. A menos, ojo, que la talla y la velocidad de crecimiento estén comprometidas. Yo veo que el niño sube de peso, pero no crece. La velocidad de crecimiento está por debajo del percentil 25.
que ustedes saben, por debajo del percentil 25, está alterada la velocidad de crecimiento, ya lo hemos visto en una clase anterior. Entonces, debemos de evaluar esto en relación al potencial genético familiar y al estadio puberal también. O sea, yo tengo que tener mi talla genética, mi talla diana, que ya ustedes la saben, el estadio puberal también para saber cómo es la velocidad de crecimiento en ese estadio, que ya ustedes también lo saben. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta estos datos para poder correlacionar con el peso del paciente y cómo está yendo su talla. Ahora, respecto a los niños que están con un IMC igual o mayor del percentil 85, se debe de evaluar para comorbilidades potenciales, ¿no? Pero solamente buscando esas comorbilidades potenciales. En cuanto a la medición de la insulina sérica sola en ayunas, cuando se evalúa a un paciente con obesidad infantil, en realidad no tiene mucha ayuda. Por eso es importante medir la insulina junto con la glucosa y sacar un índice para evaluar el estado de la resistencia a la insulina. En esos casos sí tiene relación y también va a depender mucho del estadio puberal del niño para evaluar el índice de resistencia a la insulina. Las complicaciones que debemos de estar buscando en nuestros pacientes. Entonces ya hemos visto un poco cómo debe ser la clínica, ahora hay que mirar las complicaciones en el examen físico. Si yo encuentro, por ejemplo, el niño con un nerviosismo mayor, con un en la escuela, es un niño que está con una comorbilidad, con un estado de depresión, con una ansiedad, están haciendo bullying, ese niño necesita ser evaluado por alguien de la especialidad. Cuando hago la evaluación al niño desde el punto de vista de fuerza muscular, veo que hay dolor muscular, que hay fatiga, los niños con obesidad pueden también tener asociados deficiencias de vitamina D. Si este niño tiene nicturia, tiene fatiga, tiene polidipsia, tiene poliuria, debo estar relacionando si es que estuviera ya presentando una diabetes tipo 2. Si este niño presenta con muchos dolores de cabeza, ¿no? Una debilidad de fuerza facial, pensar en un pseudotumor cerebri. Si veo que el niño tiene la piel pigmentada en la zona de pliegue, entonces pensar en una resistencia a la insulina, tendré que evaluar eso. Si el niño tiene mucha somnolencia durante el día, tiene un cornaje importante, puedo pensar que el niño está haciendo una apnea obstructiva del sueño. Si hay cuadros de indigestión, dolor abdominal, descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico, vesícula, estreñimiento. Si hay dolores de cadera, de rodillas, pensar que puede haber una osteoartritis temprana, una alteración a nivel de la cabeza femoral, ¿no? Puede haberse luxado o pueden haber fracturas de la epífisis de la cabeza femoral. Es por la enfermedad de Blount, un arqueamiento a nivel de las piernitas, mayormente asociado a veces a excesos de peso importantes, o el hirsutismo, el acné, irregularidades menstruales, pensar en un hiperandrogenismo asociado a descartar síndrome de ovario poliquístico. Son complicaciones que pueden presentarse en nuestros pacientes. ¿Cómo evalúo las comorbilidades? ¿No? Entonces, ya tengo mi paciente, ya sé que tiene una obesidad, aparentemente es una obesidad exógena porque ya voy descartando las enfermedades genéticas, entonces voy evaluando, también igual voy evaluando mis comorbilidades. Para diabetes, tendré que evaluar mi hemoglobina glicosilada. Para prediabetes, de 5.7 a menos de 6.5, estoy hablando de prediabetes, si no, veré de evaluar mi glucosa plasmática en ayunas, que puede estar en más de 100, pero debe estar en menos de 26, ¿no? O el test o la tolerancia a la glucosa alterada, cuando a las 2 horas está mayor de 140, pero menor de 200.
Porque si acá es mayor de 126 en 2 veces, o acá en una vez mayor de 200, ya estamos hablando de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el cuadro de acá? En cuanto a la evaluación de las dislipidemias que se pueden asociar. En obesidad, mayormente el tipo de dislipidemia que tienen estos pacientitos son dislipidemias tipo aterogénicas, ¿no? Donde vamos a encontrar el colesterol alto, el colesterol total alto, el HDL bajo y el glicéridos altos. Eso es lo más frecuentemente encontrado en cuadros de dislipidemia de los pacientes con obesidad, en niños y adolescentes. Entonces, acá vamos a encontrar los valores, por ejemplo, de lípidos en ayunas de 0 a 9 años, menor de 75, de 75 a 90 están en borde alto y mayor de 100 está alto. De 10 a 19 años, estos son los valores. Menor de 90 es aceptable, de 90 a 129 borde alto y más de 130 alto. En cuanto al colesterol total, también tenemos los valores menos de 170, son los valores aceptables, y quedémonos mejor en los valores aceptables para que no se confundan, después de eso habrá que preocuparse. El LDL colesterol menor de 110 es lo aceptable, y el HDL colesterol, en realidad lo aceptable es mayor de 45. En este caso, el colesterol no HDL, lo aceptable es menor de 120. Entonces, quédense con los valores aceptables para que lo demás sea motivo de evaluar mejor al paciente. Y acá los tenemos nuevamente. Aquí están. Y aquí están. En cuanto a la hipertensión. Bueno, la hipertensión para niños en edades de 1 a 13 años y para niños mayor, igual o más de 13 años, ¿no? Entonces estamos hablando que acá lo importante es saber en dónde tenemos la normalidad. La normalidad la tenemos por debajo del percentil 90 para la edad y para el sexo. En ambos casos. Lo demás, si ya lo encontramos por encima del percentil 90, ya tendremos que hacer las otras evaluaciones. Pero lo importante es que ustedes entiendan que lo normal es por debajo del percentil 90. En cuanto a las otras comorbilidades que les había hecho mención, como el hígado graso no alcohólico, se evalúa la transaminasa, en el caso para los niños, tenemos con valores mayor de 25, y en el caso para las niñas de 22. Si yo encuentro valores por encima de estos asociados a una ecografía donde me informan un aumento o un aumento de la ecogenicidad asociado a un hígado graso, ya estaríamos hablando de una esteatohepatitis. Ya hay un proceso inflamatorio, y cuando se han hecho estudios en relación a las esteatohepatitis, se relacionan ya con otras comorbilidades de la obesidad. ¿Cuáles son esas? La hipertensión arterial y la dislipidemia sobre todo. ¿Ya? En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, bueno, en realidad también hay que hacer las evaluaciones, básicamente con la testosterona total y libre en estas niñas, ¿no? Y en realidad, bueno, hay unas guías en relación a esto, porque si yo tengo, por ejemplo, una niña que recién ha iniciado la menstruación hace un año, no puedo estar hablando de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, para hablar de síndrome de ovario poliquístico, tendrá que tener mi niña por lo menos 3 años de menstruación, y a partir de ahí recién estar hablando de irregularidades menstruales, el hiperandrogenismo asociado de repente a hipertricosis o acné, o un hirsutismo más que hipertricosis, y un acné severo, para poder estar hablando de una posibilidad de síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, el apnea obstructiva del sueño, que también hay que tener en cuenta en estos pacientes. Respecto a los síndromes de obesidad genética, esto, bueno, se los voy a dejar igual para que ustedes puedan tener algunos datos importantes, sobre todo los más comunes, ¿no? Como por ejemplo ese síndrome de Prader-Willi, que es lo que
de repente más más frecuentemente podríamos ver dentro de lo infrecuente de estas enfermedades también. Y bueno, algunas patologías que debemos de igual conocerlas, así no sean muy frecuentes, pero tener en cuenta que existen, ¿no? Como la deficiencia de la leptina o de los receptores de leptina, con lo cual vamos a tener una hiperfagia en todo momento en nuestros niños, ¿no? Y de inicio temprano. Ya hemos hablado que cuando hablamos de obesidades genéticas estamos hablando de niños menores de 5 años, que iniciaron temprano la obesidad. Medidas preventivas y terapéuticas. Bueno, en realidad lo más importante, queridos alumnos, es hacer la prevención. Es lo más importante. En realidad, una vez que esté establecido, tenemos que trabajar mucho, pero lo importante es la prevención. Si nosotros hacemos cambios radicales en nuestros sobrinos, en sus hijos, cuando ya ustedes tengan sus familias, ¿no? De repente tienen por ahí sobrinitos cercanos, no es sobrecargarlos, ¿no? Es dar lo que el niño necesita, no es darle el alimento del adulto a un niño, no se trata de eso. Entonces, los niños tienen sus medidas, tienen opciones, tienen sus tipos de alimentos y tienen que tener una actividad diferente a la de un adulto. Bueno, en realidad los adultos también debemos de agarrar y tener mucha actividad física porque si no vamos a tener una vida sedentaria y eso nos reduce nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida también. Entonces, la prevención es la guía de ingesta general de niños con peso normal. Miren, se divide en los niños escolares, prácticamente escolares, ya los adolescentes y ya los niños más grandecitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos habla de las porciones de los productos lácteos como deben ser. De 2.5 a 3 tazas por día hasta los 9 años, luego 3 tazas por día se mantiene hasta los 18 años. Esto de acá puede ser reemplazado por queso, queso natural, ¿no? Y evitar tratar pues de dar fuentes de poca grasa a nivel diario, ¿no? En cuanto a las carnes y otros alimentos, la cantidad que se debe consumir. Ustedes saben que una onza corresponde a 30 mililitros por día, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos uno puede hacer el equivalente. Así como los panes, los cereales, las frutas, entonces todo tiene su medida, ¿no? Miren, 1,5 tazas de frutas al día, 1,5 tazas de frutas al día a 2 tazas en niños de 15 a 18 años. Hay casas donde le dan 1 kilo de una fruta, 1 kilo de mandarina que se coma porque es mandarina, eso tiene fructosa, igual se va a convertir en un azúcar. Entonces las exageraciones en la cantidad de los alimentos también genera un desbalance en lo que yo aporto de energía al niño y luego en lo que va a gastar. En los vegetales, la cantidad que deben de recibir al día de 1.5 a 2 hasta 9 años y luego de 2 a 3 tazas por día. De esa más pueden ser de 15 a 18 años. Las grasas y los aceites, lo que debe de ser, ¿no? Acá son las cucharitas de té, 4 a 5 por día, miren la cantidad que debe ser. Y por ejemplo, nada de estos, ¿no? Ninguno de los misceláneos, ¿no? Que son puras golosinas. Entonces, eso debe ser la prevención en cuanto a la ingesta alimentaria. Y lo que se ha encontrado es que los efectos de la alimentación van a mejorar la relación de firmicutes bacteroides. Entonces, las dietas, el patrón de nuestra dieta, ¿no? De nuestra dieta occidental, pues lo que hace es incrementar esta relación firmicutes bacteroides con todo lo que ya hemos visto que genera, ¿no? Endotoxemia, la inflamación crónica, la intolerancia a la glucosa. En cambio, las dietas mediterráneas, hipocalóricas, ricas en vegetales, frutas, fibra, ¿no? Ácidos grasos poliinsaturados, reducen endotoxemia, tienen efectos prebióticos, ¿no? Y mejoran la relación firmicutes bacteroides. Entonces es importante la alimentación, inclusive en la microbiota intestinal. Con respecto a la otra actividad, al otro tema acerca de la prevención son las actividades. Las actividades en niños con peso normal, de 5 a 12 años,
por lo menos 60 minutos, ¿no? Y de preferencia, pues, todos los días de la semana, pero si no se puede todos los días, por lo menos 5, ¿ya? Hay que tratar de extender los periodos, inclusive cada vez más, a 2 horas, inclusive en algunos casos, sobre todo en momentos del día. Y estos son los ejercicios que nos dan, posibilidades de mejorar el estado de salud de nuestros niños, ¿no? En cuanto ya al manejo de la obesidad, todo lo anterior que hemos visto es prevención y esto es manejo. Ya el niño está obeso, tiene de 0 a 24 meses. El tratamiento no farmacológico básicamente la idea es los estilos de vida saludable y tratar de mejorar esa relación de peso para la talla. Entonces, de lo que se quiere respecto a la ingesta, tratar de mantener la lactancia materna por los primeros 6 a 12 meses, ¿no? Y dar una alimentación adecuada para la edad, ¿no? Retrasar los alimentos, la alimentación complementaria hasta los 6 meses, no darla a los 4 meses, no dar jugos, no dar refrescos, ¿no? No ingerir alimentos rápidos, ¿no? Entonces, no dar golosinas, esas así ensaladas de frutas que le echan, que le ponen pues yogur, miel y todo encima pensando que todo como es natural aparentemente le dan mucho aporte calórico, ¿no? En cuanto a la actividad, que el niño tenga su área de juego, ¿no? Que mantenga una interacción y con la familia, no llevarlo al tema de las pantallas, ¿no? También acá en cuanto a las cosas que deben de hacer, no debe haber televisión en el cuarto, que no estén en pantalla, ¿no? Mantener 12 a 18 horas de sueño, que es importante para su crecimiento. Ya en el niño que está obeso de 5 a 9 años, cómo deben ser la alimentación también, sus 3 comidas más 1, sus 3 comidas al día, más 1 o 2 snacks, y cómo deben de servir las porciones de proteínas, ¿no? Lo que ya han visto ustedes también en respecto al plato nutricional, ¿no? Ya ustedes han visto eso, ya lo han visto en el seminario. De eso se trata, ¿no? Si ya yo tengo al niño con obesidad, debo de dar ese plato saludable con estas indicaciones que tenemos acá, mantener una actividad moderada, vigorosa ya para estos niños por 60 minutos o más, inclusive al día. Reducir la pantalla a menos de 1 a 2 horas. El tema es que ahora es complicado, pero es porque están en clase, entonces eso no lo contamos, ya eso es lo que tienen que hacer ahora, están en cuarentena, pero luego termina la clase, ese niño ya no debe estar en pantalla en realidad, ¿no? Buscar alguna rutina de actividad de casa, o ahora que está permitido que salgan 1 hora, entonces buscarle una rutina a los niños para que salgan afuera y que se interesen por algo, y algo que esté de afuera también lo puedan llevar como práctica, hacer algo en casa. Los padres tienen que cumplir un rol de modelo de alimentación, modelo de comportamiento, modelo de estilos de vida saludable, ¿no? Porque si no, entonces el niño lo privas de algo que al niño le gusta propio porque ya lo acostumbraste, pero tú sí lo consumes, tú sí lo haces, tú sí estás en la pantalla todo el día, no le das un interés al niño, eso no ayuda a que el niño entre en que eso es lo saludable, que eso es lo mejor, y lo coja como un patrón de vida, ¿no? Si son niños que están con medicación antipsicótica, medicación anticonvulsivante, tratar de ver si existe otra posibilidad de algunos fármacos que de repente tengan menos efectos en el tema de la obesidad, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico, pues bueno, solamente se sugiere en caso de que después de entre 3 a 6 meses seguir un estilo de vida saludable, bien documentado, o sea, con fichas llenadas, con apoyo nutricional, no se consigue. Entonces, en esos casos se puede dar un apoyo al niño con tratamiento farmacológico. O se puede, pero también hay que tener en cuenta la edad, ojo,
Ya no hay recomendaciones para menores de 16 años. Ahora, lo otro es que si está asociado a morbilidades, como las que hemos conversado, por ejemplo, resistencia a la insulina, hipertensión, pues habrá que tratarlas, dilemias habrá que tratarlas, ¿no? En estos casos, ¿ya? La farmacoterapia que se indique siempre tendrá que ser administrada junto con los estilos de vida saludables, con la modificación. Se debe de continuar la medicación y reevaluar al paciente, o sea, buscar otra causa de obesidad si no se consigue reducción de más del 4% del índice de masa corporal o del Z-score del IMC después de 12 semanas de medicación a dosis completa. Estamos hablando de 3 meses de tratamiento. Dentro de los medicamentos, bueno, el Orlistat es uno de los que ha quedado como una droga aprobada por la FDA en adultos, también en niños mayores de 12 años, pero mayormente se utiliza en niños más grandes. Sin embargo, la indicación es para darle en mayores de 12 años. Esto es su efecto, ¿no? Ahora es así como actúa, pero también tiene efectos secundarios en relación a mala absorción. Por lo tanto, hay que dar suplementos de vitaminas también cuando se da de manera prolongada. Esta es la dosis recomendada y el tiempo de 6 a 12 meses. Entonces, este es el tratamiento de lo que les había conversado, sus efectos secundarios y el monitoreo que se debe tener porque hay que dar suplementación. En realidad, de preferencia se trata de no medicar a los niños, ¿no? Entonces, todo lo demás no está aprobado como tratamiento farmacológico para la obesidad. En este caso vemos acá la mina, no está aprobado para la obesidad, sí está aprobado para la resistencia a la insulina. En realidad hay muy poco efecto de estos fármacos, incluyendo el mismo Orlistat, en la reducción del IMC en niños y adolescentes con obesidad. Por eso se prefiere más el tratamiento de la parte dietética y de ejercicio. Lo otro es el tratamiento quirúrgico, las indicaciones de cirugía bariátrica. En este caso está documentado para adolescentes cuando ya están en el estadio puberal 4 o 5, cerca al final de su talla adulta, ¿no? Las indicaciones serían este índice de masa corporal o tener el de acá, mayor de 35, pero con una comorbilidad extremadamente importante, diabetes, apnea obstructiva, un pseudotumor cerebral, etc. Bueno, en estos casos la indicación también es esto, la persistencia, a pesar de haber dado con o sin medicación y se sigue los estilos saludables, y la persistencia, ¿no? Una evaluación psicológica que confirme estabilidad y competencia de la unidad familiar también es importante para la indicación de cirugía bariátrica, que no exista una enfermedad psiquiátrica que vaya a alterarnos todo y que debe ser hecho por un cirujano bariátrico que tenga experiencia en niños, en adolescentes sobre todo. Estos son los tipos de cirugía que se siguen, ¿no? La banda, el bypass en I, luego, bueno, la banda gástrica y la gastrectomía, ¿no? La bolsa gástrica. Estas son las que se siguen. En el flujograma, si yo tengo un paciente que está con mayor del percentil 85, igual o mayor percentil 85, estamos hablando de sobrepeso, debo hacer entonces mi historia y mi examen físico y debo ver si este paciente está usando drogas antipsicóticas y reevaluarlo después de hacer elecciones o cambios en la terapia, ¿no? Ahora, si en mi examen físico es un niño que está normal, debo de evaluar si ya tiene alguna comorbilidad. Si no hay comorbilidades, iniciaré mis cambios de estilo de vida y veré si el niño pierde peso, se estabiliza, mantendré mucho corto todo y el manejo de comorbilidades, si en caso apareciera, de esto. Si el niño, eso es hasta acá. Si en caso el niño inicia estilos de vida saludables, se trata de la comorbilidad y a pesar, o sea, teniendo sus comorbilidades, pero se estabiliza, también debo de mantenerlo en soporte. Si este niño continúa en ganancia de peso, debo considerar farmacoterapia y o cirugía, ¿ya? Eso es para los niños. Vamos a continuar con esto, por favor. Si este niño, iniciado los estilos de vida saludable, continúa con ganancia de peso, tendré que evaluar nuevamente la comorbilidad de peso. ¿Sí? Si en este niño que le di farmacoterapia, hay que ver
hasta dónde debo de darla, y bueno, tendré que ir evaluando conforme vaya creciendo cómo va también su desarrollo en cuanto a la progresión del sobrepeso. Si tengo una historia de un examen físico anormales, entonces tendré que evaluar de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Si es un niño que tiene alguna lesión en el sistema nervioso central, pensaré en una obesidad hipotalámica. Si tiene alteraciones en el neurodesarrollo, una hiperfagia severa, tendré que evaluarlo por el genetista. Y si tiene una velocidad de crecimiento reducida, tendré que evaluarlo por el endocrinólogo. En este caso, la evaluación genética, si hay retraso del desarrollo, bueno, habrá que hacerle cariotipo, los estudios de metilación del DNA por el genetista. Si son positivos, daré el diagnóstico de Prader-Willi. Si son negativos, pensaré en otras enfermedades genéticas. Si no hay retraso del desarrollo, mediré la leptina, la insulina, proinsulina. Si hay alteraciones de estas, bueno, pensaré que hay deficiencia de la leptina de manera congénita o de los receptores también, si en caso los resultados me son negativos para insulina, estudios genéticos, ¿no? Entonces, terminaría con estudios genéticos de mi paciente. Muy bien, entonces esto de acá, siendo las 5:43, hemos acabado con la presentación de síndrome metabólico en pediatría.